Bien, pues dentro de nuestro ciclo de pecado y trastornos de la personalidad, hoy nos toca ver, nos faltan 3 o 4 de los pecados capitales. Por ejemplo, nos falta la ira, nos falta la gula. ¿Qué otro? Nos falta también la pereza, desde luego. Pero hoy vamos a comenzar por la gula. La gula es uno de los 7 pecados capitales, y yo diría más actuales, partiendo de la base de datos estadísticos. En Estados Unidos, el 80% de su población sufre de sobrepeso. El 80%. Y México, el 80 y tantos. O sea, son los 2 campeones mundiales de sobrepeso mórbido. Tanto en mujeres como en hombres, pero más en mujeres, un poco más. ¿Podría repetir, Juan, otra vez la estadística? Perdón, la quiero tener. ¿Podría Sí. repetirla? Alrededor del 80% de la población norteamericana y del 85% de la población mexicana sufren trastornos de sobrepeso, desde leves hasta sobrepeso mórbido. Y en México faltó un dato: los más gorditos son los niños. Como si las mamás confundieran a sus hijos con una piara de cerditos a los que hay que mantener gordos para después comérselos. Es terrible. Se ocupan solamente del alimento físico, pero no del alimento intelectual y muchísimo menos del alimento espiritual. En fin. Bien. Entonces, la gula, repito el concepto, es el pecado capital más actual, considerando que en nuestro medio los trastornos de la alimentación han tomado un protagonismo importante y el comer en exceso genera tanto o más culpabilidad que generaría el pecado de la gula, por ejemplo, en la Edad Media. Incluso les tengo una anécdota un poco trágica. Hace algunos años me tocó ser testigo de que llegó un día en que los baños de mujeres en la Universidad Iberoamericana pues se taparon y llamaron a los plomeros de siempre a destapar, y pues ni destapando lograron resolver el problema del derrame de las cañerías sanitarias de los baños de mujeres. Hasta que llegó un especialista muy abusado y dijo: lo que pasa es que todas las cañerías están corroídas. ¿Pero cómo? ¿De qué? Sí, de los ácidos gástricos que las niñas anoréxicas y bulímicas vienen a depositar en los sanitarios de mujeres. Tal era y es la cantidad de problemas relacionados con la gula, con los trastornos de la alimentación, que se puede decir que entre los jóvenes universitarios del sexo femenino en la Universidad Iberoamericana, porque ahí me consta y no sé en qué otras, es el trastorno de la personalidad más frecuente y más agudo. La gula. La gula actual anatematiza al comedor compulsivo, el entorno social, y menosprecia al obeso. Bien, pero pueden caer bien de todas formas. La gula, para los grandes escolásticos, a los que estamos siguiendo, Santo Tomás, San Buenaventura, Santa Teresa, etcétera, la gula es sinónimo de desorden en el control de los apetitos, no nada más del comer. Cualquier apetito, beber, comer, mirar cosas, tocar cosas, cualquiera de los 5 sentidos o 6 sentidos corporales pueden estar sujetos a la gula. ¿Y las compras, doctor? ¿Perdón? Perdón por la interrupción. ¿Y las compras? Y las compras, por supuesto. Soy totalmente palacio, ¿no? Todo con exceso, nada con medida. Soy totalmente palacio. Bien. Eso también es gula. Es un sinónimo de control de los apetitos, considerando que da prioridad a la satisfacción corporal
por encima de las necesidades reales del cuerpo y que pone en peligro la salud del cuerpo por el exceso y que supone no guardar las necesarias maneras moderadas en el comer y en el beber. Identificamos la gula como un trastorno límite de la personalidad por el aspecto que hay en esos individuos de pérdida del control en cuanto a la impulsividad, por la tendencia al abuso de sustancias y de alimentos de forma dañina para sí mismos y por los sentimientos crónicos de vacío que el sujeto siente que le llevan a necesitar colmarse de comida, en este caso de la gula en específica, a cualquier precio. La angustia de este tipo de personas comienza con el temor al abandono real o imaginario que late en el fondo de la mayoría de los comedores compulsivos. Aquellos que en la Edad Media serían catalogados como pecadores por la gula y que no serían sino personas que trataban de aferrarse a la gratificación oral, es decir, de la boca, como forma de calmar una impresionante angustia y una infinita soledad. Sin embargo, hoy sabemos que más que eso, la manera como se organiza internamente un trastorno de la personalidad límite revela la debilidad de la estructura del yo. O sea, estamos hablando de un yo débil, incapaz de posponer sus deseos, incapaz de controlar sus impulsos e incapaz de manejar sus emociones. Ese es un yo débil. Es débil frente a las necesidades, los impulsos y los deseos. No los puede manejar tan fríamente, tan racionalmente, tan eficazmente como los maneja una persona que es dueña de sí misma y que por lo tanto podemos decir que es madura, aunque tenga 15 años o 50, la edad muchas veces no es obstáculo para la madurez. Bien, entonces en este yo límite carece de los adecuados canales de sublimación. ¿Qué es un canal de sublimación? Por ejemplo, ofrezco comerme la mitad de este platillo o bien ofrezco no ingerir esta copa de alcohol o de vino o negarme este delicioso pastel de chocolate en aras de una petición espiritual, una petición material o mixta en favor de uno mismo o de algún familiar muy querido. Eso es un canal de sublimación, la oferta y la petición al Señor. Pero estas personas, sujetas al trastorno del límite de la personalidad y con el pecado de la gula, carecen, pues, repito el concepto, de los adecuados canales de sublimación, con lo que la tolerancia a la frustración de sus demandas narcisistas es muy baja o nula, regresando siempre a satisfacerse invariablemente en los niveles de la oralidad, o sea, de darle gusto a la boca principalmente. La gula cubrirá la faceta de satisfacción inmediata de esas necesidades para convertirse posteriormente el alimento en un objeto malo, lo que induce a maniobras autodestructivas. Sí. Ya en las personas con sobrepeso mórbido, aun a sabiendas de que están al borde de un síncope cardíaco, de un paro cardíaco respiratorio, de un aneurisma cerebral, siguen tragando con singular alegría porque han convertido el vicio de la gula en una forma de autodestrucción. Sin capacidad para posponer su apetito desordenado, con arrebatos de irritabilidad y de mal humor. Muchas veces les preguntamos a los golosos, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás de malas? Sí, no he comido, me muero de hambre. ¿Sí? Y es un buen pretexto para manifestar agresividad, irritabilidad y mal humor, al no saciar sus necesidades cuando lo quieren. El individuo límite se encuentra, pues, en el punto más regresivo de los trastornos de la personalidad, que los aproxima a niveles psicóticos, o sea, de ruptura respecto de la realidad.
ya que la gula es percibida como uno de los vicios más primarios, más primitivos y más autodestructivos en los que puede caer un ser humano. Bien, eso es entonces el pecado de la gula y el trastorno límite de la personalidad relacionado con él. Vamos a hacer aquí un breve paréntesis para si quieren hacer alguna pregunta sobre la gula. Adelante, por favor. A ver, Sergio Alcalá. Sí, hacer algunos periodos de ayuno puede ayudar a controlar la gula. Por supuesto, es muy recomendable. Sí. Ah, ok. Porque bueno, yo tratando de controlar un poco ese aspecto, he intentado y lo he logrado hacer ayuno. Ha sido muy difícil, pero yo tenía esa duda si era benéfico o perjudicial. Es muy benéfico sin excederte, ¿no? Ah, ok. Muy Gracias, bien, doctor. gracias. ¿Alguien más sobre la gula? Sí, Sí, adelante, Roberto Rosas. La adicción a la nicotina es vinculada ¿Perdona, la qué? al cigarro, la nicotina. Ah, la nicotina. Y por supuesto entra dentro del terreno de la gula. El alcoholismo también. El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, todo eso entra dentro del terreno de la gula. ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Sí. ¿Cómo saber cuánto es comer bien y no caer en la gula de comer en exceso? ¿Cómo saber qué necesita el cuerpo para alimentarse bien? La medida es universal. El promedio de masa corporal debe ser equilibrado con tu tamaño, tu estatura y tu peso mismo. Si excedes lo que debe ser la masa corporal, de acuerdo a tu edad y otras condiciones, estás excedido, estás mal, tienes que bajarle. Eso te lo puede decir con toda certeza un buen nutriólogo. ¿Sí? Ok. Sí, consultar un nutriólogo sería bueno. Un nutriólogo es lo adecuado ver para dónde que está. conozcas cuál es tu relación entre masa corporal, grasa Edad, todo que eso. ya es mala, que ya se quedó, y otros factores. No hay como estar así checando con un buen profesional del asunto. Yo no lo soy. Además, no tengo aquí los instrumentos necesarios para decirte si estás bien o mal, ¿no? Es una cuestión de un diagnóstico presencial, muy cercano. Muy bien, gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mencionó usted que el 85% más o menos de los mexicanos cuenta con obesidad mórbida. No, en el caso desde de los leve niños... hasta mórbida. Ah, ok, desde leve hasta mórbida. ¿Cómo prever esta situación, doctor, con los niños, por ejemplo? Yo seguí una regla muy simple. De cada 10 veces que me pedían algo de comer, que no fuera la dieta rigurosa de la casa, la respuesta era no. Ahora todos son delgados y atléticos, los 9, y me acaban de bendiciones porque les ayudé a mantenerse, incluso a las mujeres, que son 8, como sílfides aún después del parto. ¿Y dónde lo aprendieron? Cuando papá siempre les dijo no a los dulces, los chocolates, los refrescos con mucho dulce, con mucho azúcar, etcétera, ¿no? Sí. Claro, había una cierta ingesta ligera de azúcares, pero siempre era de lo que más se controlaba. El azúcar, la sal y las harinas. Ese control lo ejerce una familia responsable. Es ineludible. Claro. Y no Sí, yo reconozco que no es fácil, pero hay que hacerlo. doctor, Sí. si me permite, yo aquí quisiera hacer una aportación, que a veces las mamás tratemos siempre de tener un plato de frutas en la mesa, porque los niños, por ejemplo, cuando llegan de los deportes, llegan hambrientos,
Y si ya les tenemos un plato en la mesa con sandía o la fruta de la temporada, jícama, que no es fruta, pero es algo muy refrescante, los niños en vez de irse a comer una galleta o algo que no es saludable, o sea, nosotros sí tenemos que hacer mucho trabajo de inteligencia de siempre los niños que busquen comidas saludables. Si están hambrientos, si ya sabemos que van a llegar hambrientos, si tú les tienes un plato lleno de fruta, se la van a comer y no van a buscar algo que no sea saludable. Correcto, es una excelente Entonces, medida. son hábitos que tratemos siempre de tener y balancear. El mayor de mis hijos tenía un gran apetito, fue un niño muy grande y tenía todo para ser un niño obeso. Y el doctor muy pronto me hizo tomar en cuenta eso. Entonces yo siempre le decía, en vez de que te sirvas 2 rebanadas de pastel, o sea, que aceptes 2 rebanadas del pastel que te van a dar en el cumpleaños, cómete una, hijo, le decía yo, y cómetelo despacito para que lo disfrutes mucho. Y la que era mi suegra, bueno, ya murió la abuela de ellos, mi suegra, me decía, no lo martirices, déjalo que coma lo que sea. Pero I'm sorry con excuse me, yo volteaba a ver al cielo cuando ella me decía eso, pero yo volteaba y le decía a mi hijo, solo una hamburguesa, papi. En vez de, porque les ponían así el mundo de hamburguesas y yo, una. Lo cuidé tanto que hasta ahorita, bendito Dios, él tiene 44 años y sigue siendo muy disciplinado en su alimentación. Magnífico. Bien, alguien más había también levantado la mano. Yo, doctor. Sí, adelante, María Eugenia. Sí, veo aquí que mencionas que puede ser como por un sentimiento de abandono muy fuerte. Sí, exactamente. Y en otras lecciones he escuchado cómo tú hablas de cuando tus pacientes, esposas muy gordas llegan a tu consulta y tú inmediatamente puedes revertir de alguna manera esta situación. Sí. ¿Cómo lo haces? O sea, digo, porque muchas veces el abandono es como muy profundo, muy desde atrás. Quizás no es la pareja la que le está provocando ese sentimiento de abandono, sino una situación más, ¿sabes? Más de la niñez o algo así. ¿Cómo lo trabajas, vaya? Sí, claro. Es difícil, es muy difícil. De hecho, ya en esos niveles, lo que normalmente se usa es una psicoterapia persona a persona, idealmente presencial, aunque en estas épocas se ha tenido que hacer virtual, por medio de Zoom, pero sí requiere un tratamiento más individual, más personal, en donde incluso el terapeuta llega a sustituir la figura del padre. Se llama proceso de reparentalización. Es un proceso muy largo que dura muchos años. Es como volverle a dar papá o mamá a esa persona que tiene el sentimiento básico de pérdida o de abandono. Y sí, yo suelo hacerlo de manera muy selectiva, pero sí tengo muchas ahora señoras ya de tercera edad que todavía me dicen papá porque las conocí y las hice mis hijas, entre comillas, hace 50 años. Cuando eran jovencitas o adolescentes. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta relacionada con la gula? ¿Había por ahí? Yo tengo una adelante. Sí, Diana. Adelante, Diana. Está relacionado, pero de manera inversa también, la dificultad de comer con la gula de alguna manera. No es la dificultad de comer, o sea, aquella enfermedad que te impide comer suficientemente y por lo tanto tienes una masa corporal muy escuálida, es otro trastorno que no tiene que ver con la gula. Generalmente tiene que ver con la depresión. La inapetencia es propia de los cuadros depresivos profundos que se llaman endógenos por causas interiores. ¿Sí?
¿Ok? Bueno, pues una vez que vimos ya el pecado capital de la gula y sus trastornos asociados, pasamos a otro pecado capital básico, posiblemente no el más grave, pero sí uno de los más populares en nuestra cultura, y es el pecado de la ira. La ira. Y que se va a constituir en lo que se llama un trastorno antisocial. La ira es un trastorno antisocial y puede llegar a ser tan grave que incluso llegue a ser una psicopatía. La ira, vamos a definirla en el modo clásico, siguiendo a los santos que siempre he citado, Santo Tomás, Santa Teresa, San Buenaventura, etc. La ira es una pasión del apetito sensitivo, de los sentidos, que no atiende a la razón. Por eso decimos que la ira ciega. Y que lleno de ira podemos hacer infinidad de cosas que no haríamos y no diríamos en estado de tranquilidad. Se le describe también desde la antigüedad como una locura breve, un arranque de locura. ¿Sí? La mató, en un arranque de locura se suicidó, en un arranque de locura se tiró al metro, qué sé yo. ¿Sí? En este breve arranque de locura hay que diferenciar mucho a aquellos que de cualquier cosa se enojan, ¿sí? Que en realidad no tienen ira, sino una personalidad molesta y vulnerable y susceptible. La ira es algo más grave, ¿sí? Y tampoco nos vamos a referir exactamente a aquellos individuos a los cuales una ofensa cualquiera no se les olvida. Y entonces procuran venganza y no hay cómo sacarlos de ello. Si esto es un acto deliberado, la venganza como acto deliberado, entonces es el grave pecado de la ira y es un trastorno antisocial, ¿sí? Que tiene 5 consecuencias fundamentales. Esta es, digamos, mi mercadotecnia, mi publicidad para aprender a dejar de ser iracundos o enojones. En primer lugar, te aleja de quienes amas. Las personas iracundas, que de todo se enojan, de todo se sulfuran, de todo se encolerizan, muy fácilmente alejan a las personas que ellos aman o las personas que los aman a ellos. Ambos grupos se alejan. 2, la ira, curiosamente se ha demostrado, ¿sí? La ira hace envejecer muy pronto. Mientras más arrugado tienes el entrecejo y otros gestos de tu rostro, eres más iracundo. Usas más los gestos de enojo, de desesperación, de furia, etc. Te hace envejecer más rápido la ira. 3, magnifica los pensamientos negativos, ¿sí? De modo espectacular. 4, esto es importantísimo, la ira te hace sentir cansado. Hasta agotado. Aparentemente la ira te llevaría a una gran actividad desbordante. No, no solo. También te puede llevar a sentirte profundamente agotado y cansado de estarle dando vueltas, ¿sí?, a los resentimientos y a la furia que sientes contra alguna circunstancia o más aún, más grave, contra alguna persona. 4, ya vimos, te hace sentir cansado y aún agotado. Y además baja tus defensas. Y por si todo esto fuera poco, en el plano espiritual, pues la ira te mantiene alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar en este caso de la conducta que se manifiesta en enojo, venganza y agresión. Pero considerando que existe un trasfondo de sentimiento, pasión sensitiva y, ojo, sobre todo, la falta de control por parte de la razón. En la ira, la razón deja de existir. En la ira, la razón se nubla. El individuo se vuelve ciego
a las cosas que vería con mucha facilidad en estado de tranquilidad y no de iracundia. Es un trastorno antisocial, porque vemos en el individuo presentar habitualmente irritabilidad y agresividad. Es lo que erróneamente llamamos mal carácter. Es algo mucho más grave que mal carácter. Es un trastorno antisocial, ser habitualmente irritable y agresivo, incluso llegando a veces a peleas físicas y a agresiones, golpes, manotazos, empujones. La ira sería, pues, una de las conductas más aparentes y habituales en el patrón de ese trastorno antisocial, la ira. Es la principal manifestación del trastorno antisocial, la ira. Es el estado irascible, es una actitud constante del individuo antisocial. Y ahora ya, después de haberle puesto una buena goliza al peje hace 8 días, pues ya no es necesario repetir que uno de sus pecados capitales, pues es verlo enojado un día sí y otro también, ante la incapacidad que viene demostrando de llevar adelante sus reformas y sus planes maquiavélicos de gobierno, de desgobierno. El individuo irascible, llevado por su irascibilidad, arrolla los derechos de los demás, sin tener en cuenta las consecuencias de sus propias acciones, ni tomar en consideración el daño que causa en los otros. Sacado de un libro de política. Esta impulsividad tan característica del trastorno antisocial, llamado iracundia, creemos que estaba ya en la mente de los primeros maestros de la humanidad al definir la ira como un vicio capital. Es decir, que no se encuentran razones que justifiquen una conducta que desborda de tal manera los límites de lo razonable. Entonces, el concepto principal para entender la ira es que es una emoción o un sentimiento irracional que no tiene justificación. Cosa muy distinta a la santa cólera, a la indignación de ver que alguien queda impune después de cometer delitos graves. Esa indignación es una sana cólera, santa cólera, es la misma de Cristo al echar a los mercaderes de su templo, y no es ira. La ira, repito el concepto, no presenta verdaderas razones racionales para manifestarse. De suyo la ira es, pues, irracional. Por eso en todos los casos podemos decir que de forma invariable, el que se enoja pierde. ¿Por qué? Porque no tiene razón. La iracundia demuestra incluso la imposibilidad y la impotencia por faltarle la razón. Ese trastorno de personalidad, la ira, es uno sobre el cual se ha centrado la discusión sobre la imputabilidad de determinadas conductas delictivas, ¿sí? Por ejemplo, un atenuante es un crimen de pasión, un crimen pasional. El individuo estaba cegado por la ira y en vez de amedrentar a su rival, le descargó toda la carga de su arma. Bueno, y se logra demostrar, y hay maneras de hacerlo, que fue un tipo de iracundia, en efecto es un atenuante para la pena a la cual el Estado lo pueda condenar. Sobre la imputabilidad o no de determinadas conductas delictivas, permanece mucho la discusión en cada caso. Es decir, no podemos generalizar. Decir que todo acto de iracundia es un acto en el cual no existe responsabilidad. Y tampoco podemos decir exactamente lo contrario. Más bien lo que podemos decir es que en la gran mayoría de los actos de iracundia, la responsabilidad se encuentra atenuada, disminuida o incluso desaparecida. Bien. Este es el trastorno de personalidad que se caracteriza por una carencia, al menos momentánea,
de sentimientos de moralidad, de ética, de pecado, de bien, de mal. El individuo cegado por su ira, lo único que le interesa es hacer daño o la venganza. Últimamente se está perfilando algunos hallazgos de carácter organicista, ¿sí? De ciertas zonas del cerebro afectadas, que gracias a los hallazgos hechos por electroencefalogramas y por otros métodos neurobiológicos se ha descubierto que existen bases para pensar que hay temperamentos que de suyo son irascibles. Y si así te fabricaron, pues tu responsabilidad de ser de esa manera es menor. Pero eso no quita tu responsabilidad para, de todas maneras, hacer lo posible por controlar tu ira. Bien, sobre el pecado de la ira, preguntas, comentarios, opiniones. Escucho. Una pregunta. Adelante, Roberto. ¿El sarcasmo, el albur, el enjuiciamiento son actos de ira? A ver, no te escuché bien, ¿me lo repites? Sí. El sarcasmo, El sarcasmo el es un acto de ira. Sí. el albur, El albur no tanto, pero en nuestra cultura sí. ok. Y el enjuiciamiento, Depende de si es un enjuiciamiento psicológico injusto, es un acto de ira. Pero si es un enjuiciamiento conforme a derecho, no lo es. muchas gracias. Se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo A internacional. ver, la persona que se oye en las noticias internacionales podemos hacer. apagar su micrófono. Claro, tú no puedes Pablo, siléncialos, por favor. Adelante, Tere Velázquez. Doctor, quería preguntar, hay como niveles de ira, o sea, podría ser, por ejemplo, que a los que les dicen mecha corta, que de todo revientan, van avanzando, o sea, van en un grado menor y luego se va en aumento. Sí, podemos graduarla, ¿no? Una molestia, un enojo, un estado de coraje, un estado de ira y un estado de iracundia. Sería el extremo de la iracundia. ¿Sí? Y el lugar más bajo pues estaría simplemente el sentirse un poco molesto, ¿no? Ok, gracias. Estupendo. Adelante, María Eugenia Vargas. Hola, oye, doctor, de nuevo, todo esto, o sea, por ejemplo, los grados de la ira puede ser como que tienes esa tendencia y si no la trabajas va en aumento y va en aumento. En todo el país al servicio. Pablito, ¿puedes silenciar, por favor, a esa persona? Parece que ya la encontré. Por favor, les pedimos a todos que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favorcito. Adelante, Eugenia. Sí. Gracias. Hasta llegar a ser un conflicto. O sea, es que lo que encuentro es que puede empezar por algo muy pequeño en todos los pecados y si no los trabajas, si no estás pendiente, entonces se va creciendo y se va creciendo. ¿Es así? Exactamente. Es nacer con una determinada disposición temperamental a alguna debilidad. Y esa disposición temperamental se puede llegar a constituir en un grave defecto de la personalidad si no trabajas en el sentido ético correcto. Y esto aplica para los sentimentales, los demasiado racionales, los muy introvertidos, los demasiado parlanchines o extrovertidos, los muy meticulosos. O sea, naces con una determinada tendencia y la educación busca encauzar esas tendencias o esas debilidades para el bien de la persona y de sus prójimos. ¿Sí? Sería el criterio para es combatir nuestras propias debilidades y ayudar a nuestros hijos y subordinados incluso a combatir las suyas. ¿Bien? Precisamente yo creo que eso es como una de las, o sea, la cosa que más está faltando en las familias mexicanas, ¿no? Como el formar a trabajar ese tipo de situaciones. De hecho, podemos decir que la sociedad mexicana se define como seguidora de la línea del menor esfuerzo. Así, literalmente. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre la ira?
Bueno, hablando, Juan, Hablo. del comentario que acabas de hacer ahorita, tristemente tenemos hasta unos dichos y frases que son de verdad tristes, ¿no? Como la famosa frase de allá de México, el que no tranza no avanza, ¿no? O sea, el menor esfuerzo, lo menos que te puedas esforzar, Sí. o siempre buscar el camino corto para conseguir algo. Sin Exacto. esfuerzo, sin mucho trabajo, y si se puede, quítaselo a otro que ya lo tenga, ¿eh? O sea, eso es muy triste eso. Sí. Terriblemente triste, y exactamente a los que sí procuran convertir, no sé, hacer de su vida el cumplimiento del deber, les llaman nerds, les llaman hijos de mami, se burlan de ellas, de ellos, los bulean, los acosan, y si además la persona sigue una línea ética a la vista de todo mundo, se vuelve blanco de las críticas, en vez de la admiración. Esa es una de las bases también del bullying, de lo peligroso que es el bullying, ¿no? O sea, que pareciera que... Todo bullying que es hacer- acto de iracundia. Sí, es sí, una que hacer las cosas bien incomoda al que Incomoda no al le gusta Cairo, el esfuerzo. incomoda a la horda, incomoda a la multitud. ¿Sí? Ujú. Bien, y stultorum infinitus est numerum, como decían los viejos romanos. El número de los estúpidos es infinito. En fin, y el número de los sabios es finito, es muy limitado, ¿no? Seámoslo nosotros. Bien, ese fue el pecado de la ira. ¿Alguna otra pregunta y pasamos al siguiente pecado? Sí, doctor, una pregunta. Adelante, Roberto. La discriminación, se piensa que usualmente el causal es cuestión de corporalidad, por ejemplo, el color de la piel, el sexo, o por ejemplo, se piensa que también la discriminación tiene su origen en lo que se hace, ¿no? Cómo se hace, pero más bien la discriminación tiene su origen en que en la ira, en que a una persona se le ve vulnerable. Por ejemplo, la humildad se ve como la humildad, la inocencia, la indefensión, se ve como rasgos de vulnerabilidad, y es ahí donde empieza la discriminación. Exactamente. Magnífica aportación, Roberto. Felicidades. Muy buena tu observación. Bien. ¿Quién? Doctor, perdón, una María pregunta. Trejo. Gusto en saludarlo. Doctor, ¿es hereditario la ira? No genético, no sé si genético, pero hereditario. Sí, puede ser genético, incluso como una cierta predisposición temperamental al temperamento que se llama apasionado o colérico. Hay personas que nacieron coléricas, ¿sí? Otras nacieron románticas, otras sentimentales, otras frías, otras racionales, otras coléricas y apasionadas. Bueno, esa tendencia es hereditaria generalmente, ¿sí? Y la educación, al reforzar las conductas negativas con gritos, golpes y castigos, puede hacer que ese temperamento irascible se convierta en un verdadero trastorno antisocial de la personalidad. Sí. Nada es sencillo, todo es multicausal. ¿Ok? Ok. Bien. Okay. Doctor, buenas noches. Sí, ¿quién preguntó? Yo, Tita. Buenas noches, espero Adelante. que se encuentre bien. Sí, hola. Gracias. Hola. Mi pregunta va en cuestión de si es ira cuando estás con cierto grupo de personas que son familia y con estar media hora tienes para cansarte porque si estás en una convivencia de fiesta, sí. Ay, mira, y viene fulano y le ponen apodos y llegan y, hola, ¿cómo estás? Con toda la expresión así exagerada, ¿no? Y entonces llega un momento donde cada persona que pasa o que esté ahí cerca es como, yo diría, tragársela, pues viva. Entonces llega un momento que cansa y, perdón, hartan. ¿Eso está dentro de la ira? Absolutamente sí, por el cansancio que produce.
es hacer sentimientos atorados, ¿sí? En donde uno quisiera decir hasta la despedida al otro y por prudencia uno se contiene, pero no deja de ser ira contenida y cansa. ¿Sí? Cuando por el un ejemplo le puedo... dígame, sí. Cuando por el contrario la reunión transcurre entre los límites de la empatía y la caridad, pues la reunión se hace cortísima y en vez de cansarte sales con pilas puestas. Sí, sí. Sí, de hecho, lo que le quiero compartir es que muere el abuelo de mi esposo y a mí se me ocurre ofrecer una olla de menudo en la mañana cuando está solo la familia. Y llega una concuña mía y me saluda, pero me jala hacia ella y en el oído me dice, ¿ya te hiciste menudera? Por el simple hecho de haber compartido algo donde los familiares están pues cansados, desvelados, sus emociones bajas y yo sentía que pues era un momento que les podía compartir. Y entonces esta persona siempre llega y me ha de dar como yo le diría como si me aniquilara de un zarpazo. Sí. Lo mejor es entonces yo achillidos de marrana, oídos de matancero. Qué buena frase. Así, literal. Nunca la había oído. De borracho, oídos de cantinero. Oh, ya. Sí, he querido. Necias, oídos sordos. Se la puedes decir de las tres maneras. La people is nice, la clase media y la chaira, ¿no? Pero es lo mismo. O como decíamos los chavos de la pues muchas gracias, no lo peles. No lo peles. Eso. O como dicen los de... Sí. En algo tienen razón los del New Age cuando dicen, déjalo fluir. Pero nuestros abuelos decían, agua que no has de beber, déjala correr. Entonces, mi papá decía algo muy sabio, déjalo que en su pus se fría. ¿Sí? De freír. Oh, ya. Sí, y es entonces parte de traer un problema de ira y no entender que la gente puede estar en paz. O sea, parece que quieren compartir una amargura que llevan. Exactamente. ¿Sí? Así es. Sí. Y hablando de los hijos, cuando se ve que de parte, por ejemplo, yo mamá, de parte de mi familia, veo mucho de ira, igual de parte de mi esposo, cómo trabajar yo como mamá para romper ese lazo que a mí me cansa y lo tengo detectado. Y pues yo ya no quisiera más esto para mis siguientes generaciones, si así fuera, pues, pero sobre todo, pues ahorita lo inmediato es en mis hijos. Pues dales tú el ejemplo de cómo manejar con caridad cristiana al iracundo, al criticón, y al que no tiene la delicadeza de reaccionar de buena manera. Si tú das ese ejemplo, estás permitiendo que tus hijos te introyecten en tu forma de ser. Oh, ya. Las palabras pueden convencer, pero únicamente el ejemplo puede arrastrar. Arrastrar. Hazlo tú. Muy bien, sí. Bien, muchas gracias. Ira que siga mejorando. Muchas gracias. A ver, Dani. Gracias. Aquí en casa tenemos no nos quedó claro dónde está la línea entre la santa cólera y la ira, porque usted menciona, a ver si no nos equivocamos, usted menciona que cuando hay como algo justificado para esa ira, entonces, ¿sí puede uno estallar o cómo está la cosa? No. La diferencia está en que cuando te dan la santa cólera, estás defendiendo un bien que está amenazado de perderse. Sales en la defensa del bien. Acometes a la defensa del bien, que es uno de los actos de la virtud de la fortaleza. ¿Pero se vale ir enojado? Se vale ir enojado, claro. Pues no vas a ir muerto de la risa a pelear con un adversario feroz, ¿verdad? Sí. Es el coraje, ¿no? Tienes que tener lo que en inglés es courage y en español es valentía. Pero sin llegar a ser agresiva, es lo que creía yo. O sea, aunque esté defendiendo. El buen guerrero, y lo demuestran las artes marciales y otras muchas militares, el buen guerrero conserva la serenidad para poder ganar el combate. Ok. Si lo posee la ira,
empieza a tirar a quién sabe a dónde, sin ton ni son, o a dar tajos y mandobles sin atinarle al adversario, cegado por la ira. Entonces, el mejor combatiente es el combatiente frío, el combatiente racional. Y si a eso le añades que la causa por la que pelea es honesta, es ética, tenemos un héroe. Entonces podríamos decir que aunque la causa sea justificada, debo de tratar de tener serenidad. De evitar No la hay ira. ¿Por qué? justificación. Ajá. Porque la ira te cegaría la razón. Ok. ¿Sí? Terminarías. En las escenas ahora tan populares de las series policíacas en la televisión, se ve como nunca falta el policía iracundo que dice, ahorita mismo voy y lo mato con mis propias manos. Y no falta el mesurado y prudente que le dice, cálmate, cálmate, porque vas a perder tu carrera y tu familia y bla, 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 y logra calmarlo. El que está furioso tiene razón. En lo que no tiene razón es en estar iracundo. Porque el concepto que quiero que se graben, ¿sí? La ira ciega la razón o impide el uso de la razón. Por esa razón, en el combate, como en el ajedrez, ¿sí? O como en las cartas, gana el más frío, el más racional, el más sereno. ¿Sí? Y en resumen, aunque mi punto sea muy loable, nada Mantén la justifica calma. a que yo sea iracunda. Ajá. Exacto, porque Si no, ya incurrirías en un acto irracional. sí, claro, o sea, defenderlo a capa y espada, pero manteniendo la elegancia. La elegancia, exactamente. Y la firmeza, sin tener, La elegancia, la sin tener que firmeza. dejar de ser firme. Ajá. No dureza, firmeza. Oh. Por ejemplo, el cristal es duro, pero es frágil. Entonces, por esa razón yo no recomiendo dureza, sino firmeza, como el concreto o como el acero. Es firme. Es firme. Se dobla, pero no se rompe. ¿Sí? Okay. Bien. Doctor, en la defensa de la fe católica, ¿sí? Y yo en muchas ocasiones le he tenido que decir a X, Y y Z, oye, pero a ver, pero no digas groserías. No les eches groserías a los adversarios de nuestra fe porque desciendes a su mismo nivel. Correcto. Peor. Sí, Yasmín. Acerca de la ira. Doctor, Gracias. ¿qué tanto se relaciona la agresión pasiva con la ira? Ah, pues muy claramente, porque el que tiene agresión pasiva sabe muy bien que se está fregando al otro. Es otro tipo de ira. Ah, claro, es una ira contenida que es terrible y que tiene Ira contenida. Ira contenida y causa los mismos 5 efectos que mencioné de la ira abierta. Okay. No se puede contener la ira ni soltar la ira. Lo que hay que hacer es disipar la ira. Si sí, doctor, si tú te imaginas que la ira es un gas tóxico, ¿qué pasa si lo acumulas? Te mata. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo echas para afuera? A lo mejor causas un incendio. Pero ¿qué tal si logras difuminarlo? Si logras desvanecerlo. Eso es como hay que hacer con la ira, desvanecerla. Sí, doctor, porque yo veo que una de las causas más educadas y correctas y que se manejan ahorita es la agresión pasiva, porque dicen, es que yo tengo que ser honesto, yo tengo que decir lo que siento, lo que pienso, y no, es agresión pasiva. Claro que es agresión, sí. Y además, pues, los psicólogos balines la han puesto de moda. Es un arma que le han entregado a personas débiles que se defienden de una manera brutal con la agresión pasiva. Sí. Y lo fueron a aprender a algún consultorio por ahí, de los que ahora abundan, ¿no? Sí. Lo que póngase cómoda y haga lo que quiera. Ajá. ¿Pudieran dar algún ejemplo de esta agresión pasiva? Quedarte callada, por ejemplo. Tu marido te hace una pregunta y debiendo y pudiendo y sabiendo tú qué contestar, prefieres el silencio. O incluso te vas. O te alzas de hombros. O haces... Todo eso es agresión pasiva.
pero no dicen que es bueno. A mí me confunde porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo sí tengo que confesar, pues tengo que confesar que a lo mejor por ahí sí cojeo mucho, por este lado de la ira, ¿no? Que soy mecha corta. Y de repente hay alguien que me dice, enfríate y luego hablamos. Ay, o sea, eso que me dejen ahí me pongo peor, se me hace. Pero es eso como lo que ustedes dicen, eso de que se vayan y que me Tienes que digan, disipar la ira. enfríate. Enfríate. ¿Eso es Enfríate. disiparla? Si es enfriarla, es disiparla. Okay. Doctor. No, Bien. Si tú aprendes a disipar la ira, evidentemente tendrás muchísimos problemas interpersonales que antes. La enorme ventaja de poder dominar la ira es que difícilmente se quiebra un diálogo o una amistad. El poder disipar la ira te permite amistades largas, te permite amistades de por vida. Porque el otro nunca te va a temer. Si sabe que tú eres una persona que nunca te vas a dejar por la ira, nunca vas a suscitar miedo. Y eso es una de las condiciones para mantener la indisolubilidad emocional de la pareja y la familia integrada y amistades largas. Bien. Doctor, ¿cómo entra aquí entonces? Aquí entra la inteligencia emocional, entra aquí en este juego también. Por supuesto, es de personas emocionalmente inteligentes el aprender a disipar la ira. No la contengas, no la explotes hacia afuera, déjala ir, disípala. Como quien deja ir una bocanada de aire. Y te relajas. Y después de 20 o 30 minutos, toma la decisión en un estado de tranquilidad, pero no de ira. Aunque la ira tenga cierta aparente razón. Recuerden, por definición, la ira es un acto irracional o que impide el uso de la inteligencia racional. Con que se queden con esa idea central y la practiquen y la aterricen, será suficiente. Bien, y esta sesión todavía tenemos un poco de tiempo para exponer el pecado capital de la pereza. Pecado capital, pereza. ¿Y qué trastorno de la personalidad es? Es un trastorno esquizoide. ¿Qué significa esquizoidia o trastorno esquizoide? Significa una cierta ruptura respecto de la realidad. Se puede decir que el trastorno esquizoide es el inicio de la personalidad esquizofrénica o de la esquizofrenia como enfermedad. Porque si hay alguien aislado y con una pereza de 24 horas al día es el esquizofrénico. Pero ya el perezoso tiene un trastorno esquizoide, porque deja pasar y deja de hacer multitud de cosas que tendría la obligación de hacer, incluso por mantener simplemente en orden su entorno. El trastorno esquizoide llamado pereza, los escolásticos lo llamaron asedia. La asedia, con C, que posteriormente se convirtió en pereza, caracterizándola fundamentalmente por la tristeza o hastío ante los bienes espirituales y el esfuerzo que implica su consecución. Tristeza o hastío ante los bienes espirituales y el esfuerzo que implica su consecución. También, aparte de bienes espirituales, podemos decir bienes materiales. En ambos casos aplica la pereza, ya sea para bienes espirituales, ya sea para bienes materiales. Después, la moral burguesa trata de contraponer más la pereza con la diligencia y la laboriosidad, como lo consideramos en la actualidad. Pero en su formulación clásica,
se incide en lo que es el tedio, la falta de satisfacción a obrar, el abandono de las obligaciones por esa indiferencia y ese desinterés por todo, la tendencia a ser tibio, flojo, como sin fuerzas para cumplir con los deberes para con Dios y para con el prójimo. Si vuelve a ganar el abstencionismo el 6 de junio, estamos perdidos. Por poner un ejemplo real. ¿Quién es el que no va a votar? El perezoso. Y hasta lo dice. Ay, no, qué hueva. No, que voy a estar a hacer cola para que de todas maneras ganen el que quiera que gane. No, no, no. Y quedó demostrado en el 2018 que ganó el abstencionismo. ¿Sí? Fueron más los que se abstuvieron que los que votaron por el candidato ganador. Por perezosos. ¿Cuántas personas que iniciaron la primaria en México terminan la primaria? ¿Sí? El 15%. ¿Cuántos terminan la secundaria? El 5%. ¿Cuántos terminan la prepa? El 1%. ¿Y cuántos se gradúan? El 1 al 500 o al millar. ¿Por qué? Por pereza. A mí que no me cuenten que no se puede combinar el trabajo con la escuela. Claro que se puede. Cuando no se es perezoso, por supuesto. Pero para el mexicano, los libros son sagrados. Nadie los toca. O sea. La tendencia pues a ser tibio, flojo, como sin fuerzas, para cumplir con los deberes para con Dios y por el prójimo. Nos parece que esta perspectiva es la que identifica la pereza con el trastorno esquizoide, es decir, con la ruptura respecto de la realidad. A partir de ese distanciamiento y esa falta de vibración emocional que se precisa para implicarse activamente, diligentemente con los otros, para comprometerse a la acción a favor del prójimo, que sería lo contrario de la pereza. La frialdad afectiva, bueno, ¿qué le caracteriza al perezoso? ¿Qué le caracteriza? La frialdad afectiva, la falta de sentimientos, la falta de empatía, la indiferencia a los halagos y a las críticas. Al esquizoide le valen gorro. Se configura todo eso en un modelo de personalidad que a los escolásticos les pareció alejados de Dios. Y a mí también, precisamente por su incapacidad para realizar el esfuerzo necesario en el cumplimiento de sus deberes, tanto religiosos como civiles, familiares o materiales. O sea, el perezoso lo es universalmente. La asedia o pereza preocupaba profundamente a los escolásticos, puesto que en una sociedad donde la vida contemplativa, especialmente en los monasterios, era privilegiada y aureolada de santidad, no chocaría el individuo que permanece inactivo, retirado y aislado del mundo y sus afanes, siempre que estuviera de verdad cerca de Dios. O sea, si el monje está cerca de Dios, no podemos hablar de un monje perezoso. De hecho, hay un caso hermosísimo. Esta santa francesa, Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresita de Lisieux, también se le conoce, después de conocer a fondo su vida por tirios y troyanos, se descubrió que ninguna otra persona como ella había logrado tantas conversiones de paganos en el lejano oriente por su modo de ofrendar su enfermedad y por su modo de orar. Por eso Santa Teresita de Lisieux, que nunca salió de su convento, es la patrona de las misiones. Asombroso. ¿Sí? Las personas que tienen asedia espiritual son incapaces de ofrendar su vida por una buena causa. ¡Ah, qué pereza! Por no decir lo peor. Bien, entonces, en realidad podemos decir pues que ante todo, el perezoso tiene una desvinculación respecto de Dios y respecto de su prójimo. Es la causa profunda de la pereza. La desvinculación respecto de Dios y la desvinculación en la indiferencia
respecto del prójimo. Con eso terminamos la exposición de los 7 pecados capitales y antes de pasar a nuestras conclusiones sobre el pecado de la pereza, preguntas, comentarios, como siempre, lo que gusten decir. Doctor, Teresa, no sé si me quedó claro, pero entiendo entonces como la asedia referente a lo espiritual y la pereza a nuestra vida como cotidiana, muy mundana. ambas cosas, asedia y pereza, se refieren tanto a lo espiritual como a lo material. El perezoso lo es tanto en el plano espiritual como en el plano material. Pero en el fondo el perezoso ante todo es un indiferente ante Dios y ante el prójimo. Ah, ya. Es Y la causa principal de ese pecado. ¿Y a lo que llaman ahora procrastinar entra en la pereza? Sí, porque procrastinar es ir posponiendo lo que tienes que hacer hoy, lo dices que lo harás mañana y mañana vuelves a decir que lo harás pasado mañana y ahí te vas. ¿Sí? Obviamente el procrastinar es una forma de ser perezoso. Muchas gracias. Gracias. Bien. Una pregunta nada más, casi como confirmando sus palabras, pero para estar segura. Entonces, si la persona pospone, pero no se queda inactiva en otras cosas, por decir algo, tiene 10 cosas que hacer, 5 importantes, 5 que no lo son, y hace una importante y las 5 que no son importantes, y así se la lleva y va posponiendo lo importante por lo cotidiano. ¿Eso también entra como pereza? No, ahí yo diría que no hay una planeación inteligente, no hay una estructuración del tiempo sobre agenda. ¿Sí? Hay que aprender a manejar los celulares inteligentes como algo más que para comunicarse. Muchas gracias. De las computadoras para realmente hacer programas de cómo vas a pasar a este día, cómo lo vas a pasar mañana, qué vas a hacer el fin de semana, cuándo vas a ir de vacaciones. En fin, el tiempo estructurado es una de las 3 hambres básicas. Y yo más bien en el ejemplo que tú pusiste veo un tiempo desestructurado. Sí, yo tengo mucho ese problema y ahorita con lo que estaba usted diciendo veo a lo mejor un poco es evadirme un tanto a la realidad, pero sí lo es muy importante, sí lo voy haciendo. Y sí uso mi celular para agenda, esto y lo otro, pero me dicen mis hijos, es que tienes tantas alarmas que al último no les haces caso. Y es cierto, porque tengo muchas alarmas programadas. Entonces, más bien estoy como saturada. Y también me comentan, mamá, es que traes demasiadas cosas en la cabeza. Y sí, voy a empezar algo y veo otra cosa que también considero importante y me voy a hacerla y dejé la otra medias y, ay no, es desesperante. Mientras sí, pero no aprendas a priorizar tu tiempo, no vas a resolver el problema. Lo extraño es que, sí, pero es que antes me planeaba y sí lo hacía, ¿no? Entonces no sé por qué, no sé qué me pasó, que como que dejé de enfocarme. ¿Sí? ¿Puede ser esto resultado de algo? Es muy fácil perder los hábitos. Ok. Es muy fácil perder los buenos hábitos y es muy fácil ganar vicios. Ok. Entonces tienes el vicio de la activitis. Ay, qué emoción de que hacer muchas cosas. Aprender a tachar 3 o 4 cosas que sobran. Que no pasa nada si no las haces. Gracias. Qué bueno que me dice. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entremos al terreno de las conclusiones. Si es que no hay alguna otra pregunta sobre el último pecado de la pereza. Doctor, solamente algo. La omisión es parte de esto, ¿no? De la pereza. La omisión de tus obligaciones es intrínseca a la pereza. Sí. Omisión o incumplimiento o mediocridad entra en la pereza. Sí. Ok. Bien. Ok, gracias, doctor. Excelente. ¿Alguna otra? Vámonos a las conclusiones. Se observa que en las últimas décadas del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI ha habido en el planeta, en la humanidad,
un resurgimiento del interés por el demonio, ya sea con buena fe, desde el ámbito católico cristiano, o con mala fe, desde el ámbito esotérico. Desde la estética, la pintura, la arquitectura, el cine, el teatro, tienen interés por el demonio. Desde la proliferación de sectas satánicas, es más, hasta la consagración de naciones enteras por príncipes demoníacos o paganos. Parece que en el imaginario popular reaparece la tendencia a interpretar los terribles sucesos de violencia y crueldad que inundan los noticiarios como resurgimiento del mal, con M mayúscula, encarnado en el diablo y sus seguidores. Esto como que está ya mucho en la cultura popular de todo el planeta, sobre todo en Occidente. Pero al mismo tiempo que el diablo está nuevamente presente en el cine, teatro, televisión, telenovelas, incluso hay una que se llama Lucifer, ¿sí? Que está en el top rating de personas que la están mirando. Paralelamente a todo esto, se ha ido prestando mayor interés desde la parapsicología académica a los trastornos de personalidad, que se han ido perfilando y enriqueciendo con las sucesivas análisis de los entendidos y las formulaciones de los especialistas en el ramo. Siempre estamos escribiendo, siempre estamos enriqueciendo los manuales con los trastornos de personalidad, pero hemos querido plantear ese trabajo sin ánimo de ser exhaustivos, ni mucho menos, como una reflexión acerca de lo que existe entre lo malo y el maligno y el fondo de la personalidad humana. Entendiendo por malo aquello que causa dolor y que nos aleja del fin de la especie humana. Lo que nos causa dolor, aunque al principio pueda causar placer, acaba causando dolor y vacío y nos aleja de la conquista del fin último, de Dios. Eso es lo malo. Y ya sea que se haga mal a sí mismo, a la sociedad que lo rodea, si las circunstancias lo favorecen o lo desfavorecen. La maldad siempre ha tenido un atractivo especial para el hombre y el dolor también. El arte ha sabido entenderlo así desde la antigüedad, como veíamos en los personajes de la tragedia griega. La maldad y el dolor han tenido que ser explicados y justificados para poder convivir con ellos sin que la angustia sea excesiva, para poder contenerlos en unos límites que nos parezcan comprensibles en el sentido existencial del término. Si podemos controlar, si podemos comprender el mal y el dolor, viviremos mucho más tranquilos y con la mejor versión de mí mismo. Por eso las sociedades han tratado de etiquetarlo al mal, ya sea las sociedades ateas, comunistas, materialistas, o las sociedades cristianas han tratado de etiquetarlo. Pero, si yo le preguntase en un supón al demonio qué tan culpable es de las malas acciones humanas, él diría: yo las sugerí, pero ustedes las ejecutaron. Si aunque yo las hubiera sugerido, ustedes no las hubieran sujetado, hubieran hecho inútil mi tentación. Por eso es tan importante entender que todos los trastornos de personalidad, ¿cómo los vamos a combatir? Primero, con el hecho intelectual de conocer las virtudes opuestas a los pecados capitales, cosa que empezaremos a hacer desde la sesión próxima. ¿Qué virtud se opone a qué vicio y cómo adquirirlo? Vamos a practicarlo. ¿Cómo adquirir el nuevo hábito virtuoso ahí donde había el vicio, cualquiera de los 7 pecados capitales?
Si podemos decir de alguno de nosotros que somos envidiosos o avaros o soberbios, es porque nuestras conductas y nuestros sentimientos estarán claros para los demás. No siempre, pero muchas veces sabremos a qué atenernos y ya no nos pillará desprevenidos aquello que venga de él y ya no nos hará tanto daño si sabemos realmente cómo es. Y si además sabemos que si muere sin arrepentirse, pudiendo haberse arrepentido, la justicia lo alcanzará donde quiera que se encuentre. Y será una justicia para siempre. Si nosotros tenemos ahorita, echen una ojeada a su alrededor. Si nosotros tenemos un paranoide, papá paranoide, esposa o marido paranoide, es decir, desconfiado en exceso. Si tenemos cerca de nosotros un compulsivo o un obsesivo, si tenemos un narcisista, hay que preguntarnos, ¿cuál es el papel de los cuerdos? ¿Cuál es el papel de los cristianos? ¿Cuál es el papel de los hombres y mujeres que gozamos de salud mental? Si tenemos junto a nosotros un compulsivo, un paranoide, un narcisista, un bipolar, un X, ¿cuál es nuestro papel? Señalarlo y burlarnos y decir, lo que pasa es que tú te falta toda la tornillería. Lo que falta es que a ti te inventó Walt Disney y rompió el molde. Y el otro corrige, Walt Disney, no, Alfred Hitchcock hizo con él una película de terror. Y así se lo agarran de su barquillo. ¿Por qué en vez de eso, por qué no pensamos en cuál puede ser la oportunidad que tenemos nosotros, los miembros de este grupo y nuestros amigos y familiares, frente al familiar, el amigo, el conocido, el cercano, que tiene un trastorno de personalidad que va de leve a severo? ¿Cuál es ese papel? Pregunto. Ahora soy yo el que pregunta. El amor, doctor, la caridad. Por ahí va, pero hay que formularla de modo más claro y más exigente. Es el ser benevolentes, benevolentes con el otro. Muy bien, un poco más completa que la respuesta anterior, pero todavía le falta. Pues el CTR. A ver, María, del otro. El CTR. Ajá, mostrar claro que nuestra implica CTR, incondicionalidad. por supuesto. Darles nuestra mejor versión a ellos. También. Ser comprensivos, doctor. También. Todas están calificadas de 8 a 9.5, pero falta lo que quiero que se graben como corolario de todas las sesiones que hemos dedicado a los trastornos de personalidad. Es buscar el bien del otro activamente, aun cuando hagamos cosas que le molesten o nos molesten. Te acercaste mucho, Ricardo, muy bien. Pero ahí les va, anótelo por favor si pueden, y ya sea en su mente, su corazón o por escrito. Tener cerca a un familiar con un trastorno de personalidad más o menos molesto o severo es la oportunidad de practicar las virtudes cristianas en grado heroico. Es una oportunidad. Es una cruz de la cual podemos renegar y pedir que nos la cambien por la más ligera, y va a resultar que la más ligera es la que ya traíamos, como diría el ranchero. Ya la trae, va cargando. La mismita que no querías. Entonces, por eso el concepto es bellísimo. Puedo presumir que es un concepto de mi autoría, pero está extraído de varios autores, principalmente de 4. Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Santa Teresa de Ávila y Fray Juan de la Cruz.
¿Y cuál es el concepto? Tener muy cerca a un neurótico, a un psicótico, a un paranoico, a un perfeccionista, a un bipolar, es la oportunidad de practicar con él las virtudes cristianas en grado heroico. Dicho de otra manera, la oportunidad de santificarnos. Espero ser asado en leña verde por todos mis colegas que dicen que estoy prostituyendo la profesión. Al decir lo único que el sentido común, la inteligencia, la formación cultural, el conocimiento psicológico, filosófico, teológico me dan, es decir, que lo que acabo de decir tiene sustento en todas las ciencias relacionadas con el ser humano. Doctor, los santos que mencionó en este tema son Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿y cuál otro? San Buenaventura, que fue el maestro de Santo Tomás, por así decirlo. Fue el profesor de Tomás de Aquino. ¿Sí? Bien. Doctor, ¿te puedo hacer una pregunta Bueno, un poco María más, Eugenia, claro. más teológica? ¿Por qué si Adán y Eva no tenían, digamos, bueno, no sé, tenían tendencias al mal, tenían heridas, entonces, ¿por qué pecaron? Porque se les pegó la real gana. Ok. No hay otra respuesta, ¿eh? Fue un acto libre, un acto inteligente, un acto consciente, un acto que vio venir las consecuencias y dijeron, va. Pero es que, por ejemplo, lo que Eva quiso ser, ocupar el trono del Altísimo, ser Dios. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, es que me troquelaron de esta forma de chico. Sí. Y me da cierta tendencia al pecado. ¿Cierto? Y bueno, pues ya está en ti la decisión de pecar o no pecar, pero si te vas hasta Adán y Eva, pues ellos no tenían esa tendencia. Por eso la consecuencia fue eterna. Ok. Bueno, no eterna, fue excesivamente larga, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre el pecado original y la resurrección de Cristo? Milenios, no sabemos exactamente. No tenemos años, exacto, no sabemos. Pero muchísimo tiempo. Entonces, lo que planteas es importantísimo. Tienes la tendencia, pero la puedes utilizar para el bien. Doctor, ¿pudiera ser que fueron engañados por el maligno y que de algún modo no tenían la claridad de la trascendencia que había también? No, no fueron engañados. Fue un acto libre, inteligente, premeditado, conocedor de las consecuencias, o sea, con todas las agravantes del pecado mortal. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Allí el menos responsable fue Satanás. Sí. Y Adán prefirió a Eva que a su creador. Claro, si comparamos a Eva con la actriz más bonita de la actualidad, pues esta sale perdiendo. Así sea la Miss México o la Miss... No sabemos, no sabemos. No, sí sabemos. Sabemos que Eva era el prototipo de la belleza y la perfección. De inteligencia. Pero Adán también. Adán también, sí. Dejaría a Brad Pitt en calidad de chimpancé arrugado, ¿no? Sí. Se puede hablar Así que entonces... imagínense a Eva, ¿no? ¿Cómo? ¿Se puede hablar entonces de seducción como tal? Una inducción. Ah, ok. Yo hablaría de una inducción al mal que no anuló el acto libre. Ni en Eva ni en Adán. Si no hubiera sido un acto libre, el imputado hubiera sido el diablo y el castigado hubiera sido el diablo, con un incremento de sus penas, que ya no veía yo cómo, ¿sí? Pero no, la seducción, la inducción recae en él, porque ese es su papel,
pero la decisión la toman ellos. Profesor. Sí. Lupita Treviño. Sí, maestro. Yo me he echado varios de estos videos en tu canal de YouTube, donde platicas todo lo de Adán y Eva y dónde comenzó todo, etcétera. Y recuerdo que habías dicho, pues eso, que Eva quiso ser como el creador y Adán, pues el pecado que cometió más fue como de lujuria. Exacto, preferir a Eva que a su creador. Que a Dios. Entonces, Genaro y yo estuvimos en un retiro hace 2 semanas y pusieron unos ejemplos como actuados de Adán y Eva y no sé qué. Y al final, platicando, yo hice ese comentario. Yo dije, es que a mí mi profesor me dijo, o sea, sé por mi profesor esto. Y me dijo una consagrada, ay, pues es que en la Biblia no dice nada de que Adán haya sido lujurioso. Y yo me quedé, bueno, no sé, le dije, voy a investigar. Bueno, pues yo le sugeriría que leyera todas las encíclicas que los papas han escrito sobre la familia y el matrimonio para que vea que esta pobrecita monja ignorante nunca había leído nada. Bueno, de lo que debió haber leído para tener un catolicismo cultivado. ¿Sí? Es cierto, doctor. Pues no supe ya qué decir, porque la verdad, pues explícale que... Bueno, yo no sé tanto, no me voy a poner a debatir un tema que no... Dale esta idea cuando puedas, sugiérele, busca encíclicas relacionadas con la familia. Dale y te van a aparecer 30. ¿Sí? Y vas a tenerlas que leer todas, o cuando menos las más importantes, para entender lo que he explicado como el pecado de Eva de soberbia y el pecado de Adán de lujuria. ¿Sí? Ok. Que además lo podemos ver estadísticamente comprobado. Pues sí. El hecho de que todas las mujeres del planeta nacieron controladoras y la que no sería mujer. Sí. Todos los varones nacimos lujuriosos y el que no lo reconozcamos, pues está mintiendo. Claro. Lo que pasa es que unos somos más controlados que otros, ¿no? Sí. Claro, y hay que también dominar los instintos, ¿no? Los impulsos. O sea, los impulsos. Los impulsos. Sí. Digo, no dejas de reconocer, esa mujer es guapa, es esto y el otro, y otra cosa es ya malintención, desearla. O claro, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues yo darte cuenta del aguijón de la hormona. Ajá. Y darle un regaderazo de agua fría, pintarlo de negro, cambiar de dirección, mirar para otro lado, hacer como que no viste. Puedes hacer infinidad de cosas cuando sientes el aguijón de la soberbia o de la lujuria o de cualquier otro pecado. Sí. Es la facultad suprema que nos hace semejantes a Dios, el poder elegir nuestras decisiones. ¿Sí? Por eso yo cultivo mucho en tu mejor versión de todos ustedes, de todos nosotros, el tomar decisiones opuestas. Como lo decía yo en la sesión pasada, tendremos que aprender a ser salmones, ir en contra de la corriente. El mundo no nos va a aplaudir para nada, ¿no? Sí, pues que de hecho casi así vivimos, o sea, en contra de todo lo que la gente quiere ver normal, que no es para nada normal. Sí. Lo normal verdaderamente es lo que sigue la norma, no lo que sigue la mayoría. Así es. Lo que sigue la mayoría es la mediocridad. Es el todos borregos, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No. Bien. Pues muchísimas gracias a todos. Una última pregunta por ahí. Doctor, Ricardo. Mira, una pregunta. Yo, por ejemplo, digamos así, uno de mis pecados dominantes es la gula. La verdad me encanta comer. Y lo que he encontrado para reducirla es abiertamente practicar el ayuno 3 días a la semana. Con eso inclusive he conseguido bajar de peso, por fin. Genial. Sin embargo, ¿qué otros métodos se pueden utilizar para todos los demás pecados? Pues por ejemplo, el de la ira, el de la pereza, etcétera, etcétera.
Justamente te estás anticipando a los temas del próximo ciclo de sesiones, Ricardo. Oh, rayos. Donde vamos a contestar pecado por pecado cuáles son las grandes propuestas psicoterapéuticas para hacer todo lo contrario de lo que es el vicio. ¿Correcto? Ok. Bien, pues muchísimas gracias. Espero... Doctor Juan, tenía la mano levantada Sergio. No sé si le damos la oportunidad para que hagas la última pregunta. Sí. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Buenas noches. Pues ya quedó contestada. Mi pregunta era cómo controlar la neurosis o la ira, pero ya en el resto de los comentarios ya quedó disipada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Les pido mucho sus oraciones. He seguido con muchísimo dolor de una recaída, la neuritis postherpética. Les pido mucho entonces su apoyo, sus oraciones, sus cuotas. Estamos gastando demasiado en médicos y medicinas, pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Se Gracias, mejore. buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. doctor. Bye bye.